Profe, a mí me mareó un poco el segundo video. Bien, el de ligamiento. Bien. Bueno, algunos Sí, están muy... profe. Bueno, perfecto. Vamos a dividir esto. Yo sé que es medio lío, pero bueno, hay algunas excepciones por ahí entre odonto y técnico para que no se pierdan. Lo que acabamos de ver nosotros ahora son excepciones a las reglas mendelianas que habíamos visto. Con respecto a la primera ley, o sea, como excepciones a esa primera ley, tenemos estos dos fenómenos que tenían al principio, que es la herencia, por un lado, ligada al sexo, que esto es lo que tiene que ver en realidad tecnicaturas, y odonto, además de la herencia ligada al sexo, tiene que ver herencia influida por el sexo, ¿sí? Entonces, el segundo video, que solo tenía que ver odonto, es excepciones a la segunda ley, que es este fenómeno en el cual si los genes no estaban ubicados lejos o en cromosomas distintos, como había visto Mendel, existía el fenómeno de ligamiento. ¿Por qué les separó esto por primera y segunda ley? Porque cuando ustedes hagan una cruza, va a ser en herencia ligada al sexo o influida por el sexo, va a ser una cruza monohíbrida. En cambio, en la segunda ley, yo voy a tener, en el caso del ligamiento, voy a tener una cruza dihíbrida, o sea que voy a trabajar con dos genes. ¿Cómo vamos a dividir la clase para que se entienda? Primero lo que les pregunto es justamente si tienen alguna duda. Si no tienen ninguna duda puntual de los videos, vamos a ir viendo un ejemplo de cada uno. Veo primero la herencia ligada al sexo, que es la que tienen que ver todos, y si los chicos de técnicos no tienen ninguna duda, ya se pueden desconectar de la clase y terminan un ratito antes porque los otros dos no los tienen que ver. Entonces, para que no se pierdan o vean algo que no es necesario, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar primero con este caso que tienen que ver todos, que es el proceso de, como dijimos recién, de herencia ligada al sexo. Nosotros habíamos visto en la primera ley que en realidad los alelos de un gen determinado lo marcábamos como con mayúscula o minúscula, dependiendo obviamente si era dominante o recesivo, después obviamente de las cruces que había experimentado Mendel. Entonces de repente si a mí me ponen una semilla de Pisum sativum, yo digo, bueno, yo ya sé que en la semilla de Pisum sativum el color amarillo domina sobre el verde, pero lo sé porque ya lo hizo Mendel y lo experimentó. Porque si no, no podría decir que el color amarillo domina sobre el verde, ya que justamente en la vaina de esta misma planta, que es Pisum sativum, pasa lo contrario. El verde domina sobre el amarillo. Entonces, no puedo decir que un color domina sobre otro, que una forma domina sobre otro, sino que va a depender el tipo de caso que yo esté resolviendo para ver si lo veo de una manera u otra. El tema es que Mendel justo eligió algunas características que eran como bien notorias, bien diferenciadas entre uno y otro. Había dos alelos posibles y justo tuvo la suerte de elegir características que no estaban en los cromosomas sexuales. Ustedes saben que nosotros tenemos pares de cromosomas autosómicos y en realidad tenemos un par de cromosomas sexuales. Cuando en el caso de nosotros, como en el de cualquier especie, el rasgo esté en el cromosoma autosómico, o sea, por ejemplo, en el ser humano, nosotros tenemos 22 cromosomas autosómicos y un par sexual. Si en cualquiera de los 22 autosómicos yo estoy estudiando una característica, bueno, voy a trabajar de la misma forma que vimos la primera ley, con una característica, obviamente. En cambio, si está en el par 23, este cromosoma, que se llama cromosoma sexual, ahí voy a tener que trabajar con este proceso que es la herencia ligada al sexo. ¿Por qué ocurre esto? Porque en realidad las mujeres y las hembras de los mamíferos y de muchas especies tienen dos cromosomas X en el par sexual, en cambio el macho no. Tiene solo uno o tiene uno con un X en la mayoría de las especies. ¿Hay excepciones? Sí, chicos, hay excepciones y justamente por eso también lo tienen en el cuadernillo anotado, ya que, por ejemplo, las polillas, las mariposas y las aves es al revés. El macho tiene los dos cromosomas iguales y la hembra tiene uno distinto. Entonces tengo que estar atento a eso. Pero bueno, vamos a tomar un ejemplo en el ser humano, en el cual una característica que esté ligada al sexo, yo voy a ver una diferencia. Supongamos que tomamos, no sé, la hemofilia, que es un tipo de enfermedad
que se hereda ligada al sexo. Podría tomar el daltonismo, que es la ausencia de los colores rojo y verde, podría tomar la enfermedad de Duchenne, la enfermedad del X frágil, o sea, características que si son distintas a las que salen de ejemplo del Curtis, obviamente la facultad se las tiene que informar. Bien, ¿cuál es la diferencia? En el genotipo no voy a tener la misma forma para la hembra que para el macho. ¿Por qué? Porque en la herencia ligada al sexo, o sea, que está en los cromosomas sexuales, la mujer puede tener 2 cromosomas X, un cromosoma X que porte una característica, a veces se la simboliza con un puntito, a veces si estoy viendo la hemofilia se le pone una H chiquitita, bueno, la simbología es distinta, o a veces pongo el alelo A, por ejemplo, con la X arriba chiquitita como le sale en el cuadernillo, lo pueden hacer de distintas maneras. Pero la realidad es que el genotipo de la mujer es igual en realidad que lo que sucede con los cromosomas autosómicos, en donde hay 3 posibilidades. Hay ninguno que presente el rasgo, un cromosoma X que lo presente, o los 2 que lo presenten. Sin embargo, en el macho es distinto porque yo puedo tener ausencia de ese rasgo o presencia de ese rasgo en una sola X. ¿Por qué no tengo un tercer genotipo? No tengo un tercer genotipo porque en el macho no hay otro cromosoma X. Entonces esto me crea la posibilidad de que los rasgos que yo estoy acá simbolizando con un puntito, que sean recesivos, van a ser recesivos en la mujer porque tiene 2X. Entonces, esta mujer obviamente es sana, no tiene hemofilia. Y esta mujer tiene un alelo, que es el que vemos acá mutado, pero tiene un cromosoma X sano. Entonces, la mayoría de las veces el sano deja que se exprese la característica y esta mujer también es sana. La llamamos portadora porque en realidad porta, que es lo que estamos simbolizando acá en el puntito, porta el rasgo o la característica, en este caso de la hemofilia, pero el cromosoma que está sano ayuda para que se manifieste la característica sana, que es la coagulación de la sangre normal y no presente la patología. Sin embargo, aquella mujer que en realidad sí esté presentando 2 mutaciones en cada uno de sus X, no va a tener forma de justamente representar o sintetizar la proteína normal, entonces en este caso va a ser hemofílica, significa va a estar enferma. Si vemos al macho, el macho tiene 2 posibilidades, o no tiene el rasgo y es un macho sano, o sí presenta la mutación, y como tiene después un cromosoma Y y no tiene otro cromosoma X, va a ser hemofílico. Tiene 2 genotipos con 2 fenotipos. La mujer tiene 3 genotipos con 2 fenotipos que se manifiestan sano o hemofílico, teniendo la característica o la particularidad de que se puede ser portadora de una patología. ¿Hasta ahí vamos bien? Así hacemos un ejemplo de una cruza. Profe, yo no entendí por qué en el macho es hemofílico. ¿Puedo volverlo a explicar? Porque tiene una sola X. Este puntito que hemos puesto acá significa que tiene el condicionante para desarrollar esta patología. La hemofilia es una patología en la cual las personas no pueden coagular bien la sangre porque les falta un factor de la coagulación. Entonces, no pueden coagular la sangre en las heridas y se produce hemorragia. Esa hemofilia se produce porque hay una mutación en una característica que está en el cromosoma X que sintetiza la proteína normal, ese factor de la coagulación, para que la sangre coagule. Como el hombre tiene mutado en un X y es el único que puede manifestar la propiedad normal de esa característica, que sería el factor de la coagulación para que no se produzca hemofilia, tiene una sola posibilidad. O sea, fíjense que tiene un solo X. Entonces, si está mutado, que lo simbolizo con ese puntito, o con una H, como les digo, como el subíndice de la inicial de la patología, quiere decir que esta persona, al tener la mutación, no tiene otro X que sintetice la cantidad de la proteína del factor normal. Entonces, por eso presenta la patología. Recuerden que la mujer, de acuerdo a la hipótesis de Lyon, en realidad nos dice que hay células que se expresan de a parches y va a haber algunas células que en la mujer, por ejemplo, tengan bloqueado, o sea, como heterocromatina, por ejemplo, este cromosoma, y había otros que tienen este. Entonces, la verdad es que producen a veces una cantidad de proteína normal y a veces no.
tiene distintos rangos de la enfermedad, pero generalmente es sana y por eso es portadora. Me alcanza la cantidad de proteína que en este caso, por ejemplo, la mujer portadora, este cromosoma va a sintetizar normalmente. La otra es una Profe, X mutada. Sí, o sea que en los hombres no hay posibilidad de que sea portador, siempre va a ser la mujer. exacto. El hombre no hay posibilidad de que sea portador porque ustedes fíjense que este rasgo, por ejemplo, la hemofilia, es un rasgo recesivo. Yo necesito 2 copias. Entonces, si esto no hubiera sido herencia ligada al sexo, yo tendría, por ejemplo, la hemofilia sí, les doy un ejemplo si fuera autosómica. Yo diría, en estos 2 casos sería sano porque tiene un rasgo dominante y en este, como es recesivo, sería hemofílico. Bueno, fíjense que esto es lo que pasa en la mujer. Fíjense que es igual, HH, que acá represento así, esta es portadora, tiene un alelo mutado, pero sin embargo, como se expresa dominante la característica normal, la mujer es sana. ¿Cuál es la diferencia entre el macho? Que el macho ni siquiera tiene el otro cromosoma X, entonces como que al dibujar la X yo digo, ¿es así o es así? Bueno, acá obviamente es sano. En cambio acá es hemofílico porque la única copia del alelo que tiene dice que tiene que ser enfermo. No tiene otra copia. El cromosoma Y en esta característica que está ligada al cromosoma X no tiene otra posibilidad de manifestar el otro. Entonces esto que sería recesivo, como está en un cromosoma sexual, es recesivo realmente para la hembra, cuando hay 2 copias mutadas. En cambio en el macho no. Como tiene uno solo que expresar, se comporta como dominante en vez de comportarse como recesivo. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. ¿Sí? Bien. Siempre, chicos, es la única excepción en la cual ustedes van a trabajar con cromosomas XY, si tienen una herencia ligada al sexo. Entonces, por ejemplo, supongamos otro ejemplo que vamos a hacer una cruza, no sé, de daltonismo. El daltonismo es la ausencia de la visión de las tonalidades rojo y verde, se mezclan en el ojo, entonces la persona tiene una distorsión de la vista de colores y también se hereda ligada al sexo. Si yo tengo que hacer una cruza entre, supongamos, una mujer portadora, que es sana, no es daltónica, y un hombre normal, o sea, supongamos que a mí me hacen esta cruza, que yo tengo que fijarme, siempre me tengo que fijar en los datos del problema, o sea, cómo me lo expresa. Si los datos que yo extraigo son, por ejemplo, una mujer portadora, que sería así, como les digo, lo pueden poner con el puntito, lo vamos a poner con una D chiquitita que viene de acá, de la D de daltonismo. Y tengo que cruzar con un hombre normal, quiere decir que el hombre normal no tiene la mutación para el daltonismo. ¿Qué hago en segunda instancia después de haber registrado los datos? Recién ahí yo hago la cruza. ¿Cómo hago la cruza? La cruza tiene que tener en cuenta los gametos. Como es una cruza monohíbrida, los gametos se separan. Yo tengo posibilidades de que la mujer dé un gameto normal o un gameto con... es portador, obviamente, del daltonismo. En el cambio, en el macho yo voy a tener esos gametos. Bien, y ahora voy al tablerito de Punnett. Como es una cruza monohíbrida, el tablero de Punnett que yo voy a hacer es un tablerito que tiene 4 cuadraditos, 4 casilleros, porque en realidad estoy comparando un solo rasgo. Bien, ¿qué hago? Coloco las gametas femeninas y masculinas, o sea, puedo poner de un lado la hembra, del otro el macho, o sea, eso como quieran, y a veces el cuadrito les pone en el lugar para no ponerlas por afuera. Es lo mismo, ubico las gametas de la hembra en un lugar y las gametas del macho en otro. Vamos a poner las de la hembra acá y las del macho acá. ¿Qué hago? Hago la cruza de la misma forma que hemos aprendido. Unifico, o sea, junto todos los gametos y veo una posible fecundación sería esta, una esta, y la otra esta. Junto las X y las Y. Bien, ahora, esto es muy importante, chicos. Ustedes han visto que en realidad, de lo que estábamos viendo hasta acá, ustedes han visto que en el tablerito de Punnett a mí me da una posibilidad de los hijos. El tema es que la posibilidad de los hijos, cuando yo cruzo cromosomas autosómicos, no sé si el hijo es hombre o mujer. O sea, no me importa, porque sea hombre o mujer, a mí me da un porcentaje. Sin embargo, acá sí me importa hombre o mujer, porque
en el tablero de Pareto de posibilidades yo tengo este porcentaje para las mujeres y este porcentaje para los hombres. O sea que si yo hablo de hijas, mujeres, yo tengo el 100% de las hijas que fenotípicamente son sanas. Es verdad, esto es fenotipo. Es verdad que si yo analizo el genotipo, y bueno, el genotipo de las mujeres va a ser 50% de esta manera que son sanas, digamos, ni siquiera portadoras. En cambio, el 50% de las demás hijas van a ser así, que significa son portadoras. O sea, fenotípicamente también la puedo tomar portadoras, pero en realidad son sanas. En cambio, en el caso del hombre, o sea, de los hijos varones, en el fenotipo van a ser 50% sanos, porque no tienen el alelo, que son estos. En cambio, el otro 50%, en este caso, van a ser enfermos y la enfermedad es daltonismo, o sea que van a ser daltónicos. Genotípicamente, o sea, el genotipo de estos hombres también es 50 y 50. 50 XY normal y 50 que tienen la X con la D, que significa la mutación, y de esta manera. ¿Se entiende? Profe, a mí me surgió una duda. En el genotipo y fenotipo de las hijas, se dice que es 100% sana porque o sea, ay, ¿cómo se lo puedo explicar? Porque no manifiestan rasgos de la enfermedad, Male. O sea, como no Claro, manifiestan, eso. dicen que son sanas. Pero si me pregunta el problema, porque por ejemplo O sea, tiene un ejemplo de problema que me dice ¿cuántas son portadoras? Sí, el 50% serían portadoras. Es depende de lo que me pregunta el problema, pero en realidad es sano. ahí sería que lo sano, o sea, domina a los portadores, ¿verdad? ¿El sano Claro, domina al portador? claro, porque en realidad el portar el alelo del daltonismo es recesivo. O sea, el daltonismo es recesivo, pero en la hembra se comporta realmente como recesivo. Por eso digo que es portadora acá, que tiene esto. Pero en realidad es sana. O sea, porta el alelo para manifestar la patología, pero en realidad se hereda como recesivo. Lo que pasa es que como hago las cruzas en el cromosoma X, en el hombre, como tiene un solo X, se comporta como dominante, pero en la mujer sigue siendo recesivo. Ah, listo, profe. Ahora sí, ya lo entendí. Bien, perfecto. En base a esto, chicos, todos los problemas que sean de situación de herencia ligada al sexo los trabajo igual. O sea, hago la diferencia entre el genotipo del macho y de la hembra, ¿sí? Hago la determinación entre los dos. Yo les voy a pasar ahora detallado, al final, un ejercicio para que ustedes practiquen esto, ya sea del trabajo práctico a desarrollar y del otro práctico complementario, que hay un videíto también para que ustedes se orienten. Ahora, lo que les recomiendo es que los chicos de técnicos, si no hay ninguna pregunta más de esto, de herencia ligada al sexo, directamente se desconecten, así no se les hace lío en la cabeza. Esto es lo último que vemos en Tecnicaturas, y espérenme un ratito que termino con la charla con los de Odonto y les paso ahora en 10 minutitos los ejercicios que tienen de tarea para hoy y que vamos a continuar mañana. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Entonces, la mujer es siempre la portadora ¿cómo se diría? Ay, se te cortó todo, Gabo. Si querés escribirlo. Sí. O sea, la mujer es portadora de esta patología y el hombre lo manifiesta. Quiere decir que, por ejemplo, y esto es importante, si un hombre, por ejemplo, es daltónico, yo sé que es daltónico. Ahora, se cruza con una mujer normal no portadora. Fíjense que si rápidamente hacemos las gametas de esto y hacen el tablerito, fíjense que el hombre tiene la X mutada, en cambio la mujer no. Por eso, si un hombre, fíjense esto, si un hombre es daltónico, siempre ese X obviamente se lo va a pasar a la mujer. Un hombre daltónico va a tener el 100% de sus hijas, mujeres, portadoras de daltonismo. Ninguno enfermo, pero todas portadoras. En cambio, el 100% de los hijos varones van a ser sanos. O sea que un hombre que sabe, obviamente, que es daltónico, porque se da cuenta que tiene ausencia de los colores, todas sus hijas son portadoras. O sea que yo sé que todas las hijas
de un hombre que es daltónico son portadores de daltonismo. Y los hombres sí que todos son sanos, salvo, no sé, que de mala casualidad esta mujer, sin saberlo, haya sido también portadora del daltonismo porque también se lo pasó a su padre que era daltónico. O sea, que aparezcan hijas portadoras quiere decir que yo evolutivamente puedo estudiar en la familia y ver a dónde hubo un daltónico, para darme cuenta, o dónde hubo un hemofílico, bueno, cualquier patología ligada al cromosoma X. No sé si a vos eso contestaba tu duda. Bien. Bueno, perfecto. Como les digo, chicos, los chicos de técnicos se pueden retirar así no se confunden con lo que vemos porque ya es un caso únicamente para odontología. Así que nos vemos mañana a todos los de técnicos. Que tengan una linda tarde y ahora sí continúo con el otro fenómeno porque ustedes van a tener problemitas distintos a hacer en otro tipo de herencia. Además de esto, de herencia ligada al sexo, puede haber una herencia influida por el sexo. Cuando la herencia es influida por el sexo, ojo chicos, porque yo no trabajo con los cromosomas sexuales. Hago una cruza como si fuera monohíbrida, como la de Mendel. Pero la diferencia es que si bien es herencia de un rasgo autosómico, no en un cromosoma sexual, la diferencia es que en el macho y en la hembra hay un comportamiento distinto. En uno es dominante y en el otro es recesivo. O sea, ¿qué quiere decir esto? A ver, veámoslo con un ejemplo para que se pueda visualizar de forma más clara. En el caso de la mujer, la calvicie precoz, o sea, que se nos caiga el pelo precozmente, es un rasgo que en la hembra es recesivo. Sin embargo, en el macho es dominante. ¿Por qué pasa esto? Y, por ejemplo, la calvicie precoz se manifiesta porque la mujer, con sus hormonas femeninas, no tiene tanta expresión, o sea, tanta cantidad de manifestación de esta falencia de la calvicie precoz, entonces le sale el pelo normalmente. En cambio, la testosterona del hombre potencia la expresión de este gen de la calvicie precoz, entonces son calvos. Pero la testosterona es un gen que está en otro lado, entonces si hay testosterona en sangre es como que este alelo que estaba en un cromosoma autosómico se manifiesta y en el otro no. O sea que la diferencia es la expresión. Si yo hago esto, y esto está en Curtis, pero es medio confuso, si yo hago, por ejemplo, una manifestación de este tipo, si la calvicie fuera dominante, yo digo, bueno, de esta forma se es calvo y de esta forma no. ¿Sí? O sea, se es normal para el gen de la calvicie. Sin embargo, esta nomenclatura, que por ahí se usa igual, es medio machista. ¿Por qué es medio machista? Porque en realidad el heterocigoto, que es este, yo digo que es calvo, claro, si es hombre. En cambio, si es mujer, no debería ser calva. Entonces, a mí no me gusta esta nomenclatura. La pueden usar, pero a mí no me gusta porque crea confusión. Es mejor utilizar letras distintas para que no se pierdan. Entonces, ¿qué hago? Digo, a ver, yo tengo dos alelos. Se es calvo o se es normal. Obviamente, si los dos dicen calvo, y bueno, es calvo. Es calvo si es hombre o si es mujer, o sea, obviamente. Si dice normal, entonces el hombre o la mujer igual son normal porque los dos alelos dicen normal. ¿Dónde se presenta la diferencia en el heterocigota? El heterocigota, si es macho, va a ser calvo. En cambio, si el heterocigota es una mujer, entonces va a ser normal. La diferencia se presenta en el heterocigota dependiendo el sexo de la descendencia. Supongamos que yo tengo una cruza de un hombre calvo, supongamos que tengo un hombre calvo heterocigota y una mujer normal no portadora de calvicie. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo os traigo los datos de este problema. Tengo un hombre calvo heterocigota. Dijimos que en el hombre se podía hacer calvo si era heterocigota. Entonces, el hombre acá va a ser así. Y la mujer dice que es normal, pero no portadora.
Porque la mujer puede ser normal así o normal así. Si es no portadora, obviamente ese es su genotipo. Bien, extraigo las gametas. Las gametas van a ser las letras de cada uno porque es una cruza monohíbrida. Y después de eso voy a hacer la cruza. ¿En la cruza qué me voy a encontrar? Bueno, en la cruza tengo que cruzar las gametas femeninas y masculinas, que si bien son distintas, como es un cromosoma autosómico, fíjense que cuando yo hago esta cruza me da esta posibilidad o esta. Me da el 50% que son CN en su genotipo, el 50NN. Y acá tengo un problema para dar el resultado. Recién hicimos una distinción porque el cuadrito mismo, al estar trabajando en una herencia ligada al sexo, me decía cuáles eran las mujeres y cuáles eran los hombres. Ahora, yo les digo, genotípicamente, que esto no hay duda, el genotipo de esta cruza es 50% NN y 50% CN. No me importa si es hombre o mujer, ese es el genotipo, no hay duda. Ahora, yo les pregunto el fenotipo. ¿Cómo lo tendría que expresar? ¿Qué pasa si son hijas mujeres? O sea, que este matrimonio de estas dos personas, un calvo heterocigota y una mujer no portadora, tiene un hijo varón. Si es un varón, ¿cómo va a ser el fenotipo? ¿Nadie? ¿Se le ocurre? Fíjense en los genotipos que copiamos acá. Si esta es la cruza, ¿el hombre cómo va a ser entonces? Calvo en el 50% azul. Fíjense, si es hombre, si tiene un hijo varón, tiene 50% de probabilidad de ser normal. ¿Por qué? Porque la mitad del cuadro me da N y N. 50% de probabilidad que sea calvo. ¿Por qué? Porque el 50% es así, CN. En cambio, si es mujer, la nena, tienen una nena, va a tener el 100% de probabilidad de que sea normal. Profe, ¿Qué? ¿lo está leyendo de forma horizontal o vertical? No, no importa, de la forma que sea, porque este cuadro es el 100% de probabilidades de los hijos. No importa si es horizontal o vertical, vos tenés que ver los 4 cuadraditos. O sea, el 100%, voy a poner acá, el 100% de la descendencia es lo que me da este cuadro, ¿sí? Esto es una probabilidad. Cuando yo hago este cuadro, la probabilidad es del 100% de la descendencia, o sea, de los hijos que yo tengo el 50% de probabilidad de que sea N y N y el 50% de que sea CN. Eso es, por eso el genotipo es así. Del 100% de la descendencia, o sea, chicos, nunca lean el cuadro como que son los hijos propios de esa persona. Es un cuadro, un tablero que se arma por cada cruza. O sea, esta parejita, este hombre calvo y esta mujer normal van a tener un hijo. Bien, nosotros ya sabemos que ya de por sí, por tener un hijo, tengo el 50% de probabilidad de que sea una nena y el 50% de probabilidad de que sea un varón. Y eso es una probabilidad que tiene que ver con que herede un cromosoma X o uno Y. Bien, pero además de eso estoy diciendo que para este rasgo, como el hombre es calvo heterocigote y la mujer es normal, el bebé que van a tener, ese bebé, tiene el 50% de probabilidad para esa característica que es la calvicie de ser de este genotipo y el 50% de ser de este. El tema es que, si bien tienen el 100% de la probabilidad de heredar esta calvicie, a la vez, si después de eso yo sé que es un nene, o sea, un varón, yo sé que el varón tiene el 50% de probabilidad de ser calvo y el 50% normal. ¿Por qué? Porque de ese 50% de la descendencia, si el varoncito tiene N y N, no es calvo. En cambio, si tiene este genotipo, sí es calvo. En cambio, si esta pareja, cuando tiene el hijo, ya sabíamos que el 100% de la descendencia, el 50% era así, el 50% así, pero sabemos después que es una nena. Y bueno, si es una nena, no importa si tiene este genotipo, fenotípicamente es normal. Si es verdad que si hereda este genotipo es portadora de la calvicie. Portadora.
pero no calva. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Yo creo que uno tiene que mentalizarse que cada vez que hace este cuadro es un cuadro de posibilidades. Muchas veces uno se confunde porque piensa que vamos a estar haciendo un cuadro y dice, ah, estos son los hijitos de estas personas. No, no son los hijos, son las probabilidades en cada embarazo, en cada cruza, en cada fecundación. Bueno, depende del tipo de especie de la cual yo esté hablando. Cada vez que yo uno esos dos cigotos, esos dos gametas para crear el cigoto. Es una posibilidad, una probabilidad. Puede ser que esta pareja, por ejemplo, esta pareja, tenga 5 hijos, supongamos que tienen 5 hijos, y que los 5 hijos genotípicamente para la calvicie sean así, N y N. ¿Podría pasar eso? ¿O no? ¿Puede pasar o no? Que esta parejita tengan 5 hijos y los 5 sean NN. Che, tienen que decir sí o no. ¿Sí? ¿Puede ser? Yo les hago una pregunta a los que por ahí se les cruzó en la cabeza un no. Yo sé que tengo el 50% de probabilidad cada vez que tengo un bebé de tener una nena y el 50% de tener un nene. Ahora, yo les hago una pregunta que es la misma que este. Si yo tengo un papá y una mamá que se cruzan, ¿puede ser que tengan 5 hijas mujeres y que no tengan ningún varón? Sí, sí puede ser. En mi caso somos 4 mujeres. Por eso. Y, Lo que yo les quiero decir con esto... por ejemplo, perdón, profe. Sí, sí. Mi tío tiene 3 hijas mujeres y ahora con una nueva mujer tuvo otra hija más. Y no había probabilidad de que fuera hombre. Claro, o sea, no, ojo, no es que no hay probabilidad, la probabilidad existe, pero es una probabilidad. Cuando yo no tomo, miren chicos, el avance grande de Mendel fue tomar muestras grandes, por eso se dio cuenta de sus reglas. Porque si yo analizo a cada familia y veo una familia que tiene 2 varones, por ejemplo, y veo otra que tiene 3 nenas y no tiene un varón, a otra que tiene un varón y 2 nenas, y yo les digo, bueno, analizando todos estos datos, ¿qué probabilidad tengo de que sea una nena o sea un varón? Y en unas familias van a decir el 100% tienen que ser probabilidad de que sea mujer, el 100 hombre, el 65 mujer y el 35 hombre. No sé, en cada uno les va a dar una probabilidad distinta, pero la probabilidad de que cada bebé sea hombre o mujer siempre es el 50%. Cuando yo tengo una muestra grande, muy grande, como por ejemplo el INDEC, cuando saca el índice de tasas de natalidad, dice, bueno, listo, entonces tengo una tasa de natalidad del 50% de probabilidad de que sea hombre y mujer, y claro, cuando ustedes ven el INDEC y ven los datos año a año, censo a censo, dicen, y bueno, más o menos el 52 son mujeres y el 48 hombres, al otro año el 47 son hombres y el 53 mujeres, al otro año el 51 es hombre, el 49 mujer. Se aproxima ese 50 y 50 en muestras grandes, pero la probabilidad, chicos, sigue siendo la misma. Este es un cuadro de tablero de probabilidades que yo hago en cada cruza que tiene esos 2 individuos, masculino y femenino, sea cual sea, una plantita, un animal o lo que sea. Cuadro de probabilidades, no de certezas. No es que si esta pareja ya tuvo 2 hijos que eran calvos, si tiene 2 hijos más tienen que ser normales, porque si no, no puedo completar el cuadro. No, ese cuadro es cada vez que estos 2 individuos unen sus gametos y tienen una probabilidad al nacer. Probabilidad, no certeza. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, chicos, ya estamos pasados en el tiempo, voy a dejarles nada más un boceto así general para que ustedes entiendan el fenómeno de ligamiento, pero tienen un ejemplo de ligamiento en los problemas que les voy a dejar resuelto con un videíto y les recomiendo que lo vean. El fenómeno de ligamiento es una excepción a la segunda ley, ¿sí? Y no a la primera. Son dos genes con un alelo, o sea, con un alelo distinto o igual en cada uno de esos genes. En la segunda ley de Mendel, lo que nosotros habíamos visto es que, por ejemplo, un rasgo estaba en la semilla de Pisum sativum, estaba el color de la semilla en un cromosoma y la forma de la semilla en otro, entonces se heredaba de forma distinta. ¿Qué me sucede en el fenómeno de ligamiento? Que un mismo cromosoma tiene en una partecita, supongamos, no sé, un gen que le voy a poner A,
y en el mismo cromosoma cerquita tiene el gen B. Cada uno de estos genes A y B puede ser dominante o recesivo. Sin embargo, el fenómeno de ligamiento a mí me indica, supongamos que yo tengo una persona que tiene, no sé, este genotipo y yo la voy a cruzar con un individuo que tenga este otro genotipo. ¿Sí? Como están en los mismos cromosomas, este individuo que tenemos acá tiene en un cromosoma o sea, como el primero de este y el primero del otro, y en el otro cromosoma tiene este alelo y este. Esta persona que tiene este fenómeno de ligamiento tiene una baja probabilidad de que esto se produzca un entrecruzamiento o crossing over. Entonces se dice que se heredan como ligados. Quiere decir que no hay un entrecruzamiento que se pueda dar entre estos individuos. Cuando ustedes hacían una cruza, por ejemplo, bihíbrida, decían, bueno, para formar las gametas formo el primero con el segundo, el primero con el tercero, el primero con el cuarto, el segundo con el tercero, el segundo con el cuarto. Esto acá no existe. ¿Por qué? Porque están ligados. Entonces los trato así. Las gametas de este individuo van a estar ligadas. O va a ser esta o va a ser esta. Hay 2 en vez de 4 gametas. Y acá me pasa lo mismo. Esto no se entrecruza con esto. Entonces las gametas son o así o así. Por ende, en un fenómeno de ligamiento, yo tengo una cruza dihíbrida, pero sin embargo el tablerito que yo hago, como el mismo tablero, digamos, de la cruza mendeliana, es como un tablerito de una cruza monohíbrida, pero en realidad es dihíbrida. O sea, yo pongo los 2 alelos de cada uno en cada una de las posibilidades de las gametas, pero el tablerito tiene 4 lugares en vez de tener 16. Pues el genotipo lo formo de la misma forma, ¿sí? Ensamblo las A, por ejemplo, y las B por el otro lado. Acá hago lo mismo. Y es más, el resultado de esta cruza también la detallo aparte. Digo, no sé, el 25 es así, el 25 así, 25 así, fíjense que los genotipos en este caso son distintos. Y el fenotipo que veo, y si hay un dominante de A o de B, fíjense acá, en A y en B hay un dominante acá, o sea que fenotípicamente el 75 es dominante para ambos rasgos, en cambio el 25 es dominante para el primero y recesivo para el segundo. Lo importante es que en un fenómeno de ligamiento, esto depende de la característica, obviamente, que me esté expresando, lo importante es que yo hago una cruz acá como un tablerito de 4 lugares cuando en realidad estoy trabajando con 2 genes, porque en realidad es una excepción a la segunda ley. No se entrecruzan porque están ligados. Como les digo, hay que hacer problemas de esto para darnos cuenta de la excepción y cómo trabajarla. Yo ahora les dejo un listadito en el cual hay ejercicios de herencia ligada al sexo, influida por el sexo y ligamiento, para que ustedes practiquen, lo ensayen. Si tienen alguna duda, ven los videitos de los ejercicios del TP complementario que también les paso ahora a continuación. Y mañana yo me voy a conectar un ratito primero con los chicos de técnicos para ver dudas mientras que ustedes ven un video de enfermedades, que es lo último de contenido, y la mayor parte de la clase de mañana y de pasado es todo para ver dudas, chicos. Así que váyanse anotando todas las dudas que tengan, ejercicios de modelos que quieran hacer, porque el TP aleatorio recién lo vamos a tener el jueves. Mañana vemos en 20 minutitos el primer video de enfermedades, que van a ver que no hay ninguna excepción de cruzas, porque vemos tipos de enfermedades, pero en realidad o se cruzan como una cruza monohíbrida o ligada al sexo, que ya lo hemos visto, no hay contenido, digamos, de cruzamientos distintos. Ven ese videito y tenemos toda la clase que resta de mañana, más la del miércoles, para ver dudas. Así que lo importante es que se dediquen a hacer todos los ejercicios que puedan y que anoten las dudas que tengan. Es muy normal que uno se siente y diga, ahora como miércoles empiezo este problema, no sé si es de un fenómeno, de otro, si hay una excepción de esto, de otro. Es normal, pero uno se va ordenando a medida que lee problemas, ve ejemplos y va viendo cómo plantearlos, siempre ordenados. Pongo los datos, después hago la cruza y después me fijo de esa cruza qué respondo, porque el problema quizás me hizo una pregunta que no es que yo respondo todos los porcentajes del tablero, me está haciendo una pregunta puntual, entonces me tengo que fijar en lo que me están preguntando y no siempre esas preguntas son iguales. ¿Alguna duda, chicos? No, profe, ninguna.